manifestamos el movimiento, las tres leyes de Newton. Vivimos en un universo que está en constante movimiento. La Tierra y los demás planetas orbitan al Sol. Las galaxias rotan alrededor de otras galaxias y el universo como un todo se expande constantemente. En la Tierra, los aviones a reacción vuelan más rápido que el sonido. El movimiento del viento impulsa el movimiento circular de las turbinas de viento. Los enormes trenes y barcos que transportan millones de toneladas de cargamento por miles de kilómetros también están en movimiento. ¿Cómo se mide el movimiento? ¿Cuáles son los principios que gobiernan a los objetos en movimiento, como a los gimnastas o a los satélites que orbitan a la Tierra? Desde el comienzo, los científicos y filósofos se han interesado en el movimiento de los objetos en la Tierra, así como en los cielos. Nadie había explicado enteramente las leyes que ejercen el movimiento hasta que en 1686 Isaac Newton publicó su libro titulado Principia, donde describía sus tres leyes del movimiento. Todos los objetos en movimiento, desde las pelotas de béisbol hasta los aviones, se explican con las tres leyes de Newton. El movimiento, marcos de referencia. El movimiento se define como el cambio de posición de un objeto. Para describir el movimiento de un objeto, debemos conocer su posición anterior y posterior al movimiento. El cambio de posición de algunos objetos, como el de una pelota de béisbol, son bastante obvias, pero en otras ocasiones el movimiento relativo de los objetos no es tan obvio. El movimiento observado de un objeto no depende solo de la posición del objeto, sino también de la posición del observador. El clásico ejemplo es el de un pasajero en un tren. Cuando otro tren pasa, se mueve en dirección opuesta. Cuando se ve directamente hacia el otro tren, es imposible para el pasajero decir visualmente si su tren se mueve, el otro tren se mueve o si ambos trenes se mueven. Este ejemplo señala que todo movimiento es relativo al marco de referencia del observador. El marco de referencia es con lo que el observador compara la posición de un objeto. Con un marco de referencia limitado dentro de uno de los trenes, el pasajero es incapaz de decir cuál de los trenes está en movimiento. Afuera del tren, un observador con un marco de referencia menos limitado ve que uno de los trenes se mueve y que el otro está detenido. Con un marco de referencia mayor en el espacio, por ejemplo, alguien que vea a la Tierra parecerá que está estacionaria, aunque para un observador alejado de la Tierra estará en movimiento. El movimiento, la velocidad. Al igual que conocer el marco de referencia es importante para describir el movimiento de los objetos, el ritmo al que se mueven los objetos o su velocidad también es importante. La velocidad es la distancia que recorre un objeto en un espacio de tiempo. Los aviones comerciales se mueven a 900 kilómetros por hora aproximadamente. Los autos en la autopista se mueven a 100 kilómetros por hora. La pelota de béisbol que es lanzada en una jugada viaja a 139 kilómetros por hora y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Mientras que los objetos aumentan o decrementan su velocidad cuando viajan de un punto a otro, solemos buscar su velocidad promedio. La velocidad promedio es igual a la distancia que un objeto recorre dividido por el tiempo que le toma en viajar esa distancia. La velocidad puede expresarse de diferentes formas, en metros por segundo, kilómetros por hora o millas por hora. La ley de la inercia de Newton. La primera ley del movimiento de Newton, también conocida como la ley de la inercia de Newton, dice que el movimiento de un objeto no cambia a menos que una fuerza actúe sobre él. En otras palabras, un objeto en descanso permanecerá en descanso hasta que lo ponga en movimiento una fuerza externa. De igual forma, un objeto en movimiento y con una velocidad constante y en una dirección dada, continuará viajando a esa velocidad y dirección a menos que otra fuerza actúe sobre él.
La razón por la que una pelota de golf no continúa viajando con una velocidad y dirección constantes es debido a las fuerzas que actúan sobre ella. La gravedad ejerce una fuerza que tira de la pelota hacia abajo, mientras que el viento opone resistencia a su movimiento. En la Luna, que tiene una fuerza de gravedad más débil y cuenta con una pobre atmósfera, la pelota de golf llegaría más lejos. La primera ley del movimiento de Newton explica el por qué el uso de cinturones de seguridad es importante como medida de seguridad. Si un auto se detiene súbitamente, los pasajeros sin el cinturón continuarán su viaje hacia adelante hasta hacer contacto con el parabrisas, la columna de dirección o el tablero. Muchas heridas en los accidentes automovilísticos son provocadas porque los pasajeros continuaron en movimiento hasta que golpearon el tablero o la columna de dirección. Sin embargo, si los pasajeros quedan sujetos por un cinturón o una bolsa de aire, su movimiento se hace casi equivalente al del vehículo, y el vehículo, y no los pasajeros, absorberá la mayor parte de la fuerza de colisión. La velocidad y la aceleración. Los objetos raramente se mueven a una velocidad o dirección constantes. Cuando el transbordador se eleva durante su despegue, su velocidad se incrementa rápidamente. Mientras que un jugador corre por el campo en un juego de fútbol, su velocidad y dirección cambian constantemente al ser detenido por los jugadores contrarios o corre más a prisa para evitar la defensa. La velocidad se refiere a la rapidez, así como a la dirección de un objeto en movimiento. Mientras que ese auto se dirige al norte por la autopista, su velocidad promedio es de 90 kilómetros por hora. Sus velocidades hacia el este y oeste son 0 y su velocidad hacia el sur es menos de 90 kilómetros por hora. Mientras que el auto viaja a lo largo de los caminos forestales, su velocidad cambia constantemente, a la vez que el vehículo cambia de dirección y rapidez. La aceleración es una medida del ritmo al cual cambia la velocidad de un objeto. Cada vez que la velocidad de un objeto cambia, este se acelera. Por lo tanto, un objeto acelera cuando cambia su velocidad o dirección. La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto en una cantidad de tiempo. La aceleración suele medirse en metros por segundo cuadrado. Ese auto de carreras puede pasar del descanso a una velocidad de 112 metros por segundo en 5 segundos. Eso significa que su aceleración promedio en 400 metros es de 22.4 metros por segundo cuadrado. Si la velocidad de un objeto es menor a la de su velocidad inicial, se dice que el objeto se desacelera. Cuando un auto se detiene ante un alto, pasa de tener una velocidad de 37 metros por segundo a 0 metros por segundo en 5 segundos. Eso significa que se desacelera a un ritmo de aproximadamente 7 metros por segundo. Se requiere de una fuerza para acelerar y desacelerar cualquier objeto. La segunda ley del movimiento de Newton dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza ejercida sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La fuerza, acción y reacción. La tercera ley del movimiento de Newton dice que para toda fuerza hay una fuerza igual pero en sentido opuesto. Ninguna fuerza en la naturaleza existe sin una fuerza de reacción igual y opuesta. Por ejemplo, cuando esos autos corren por la pista, lo hacen porque la pista ejerce una fuerza igual y en sentido opuesto sobre los neumáticos del vehículo. Pero si tomamos el vehículo, lo colocamos en el aire y aceleramos el motor, el vehículo no se moverá porque no habrá nada que proporcione una fuerza igual y opuesta en los neumáticos. De igual forma, los nadadores son capaces de impulsarse en la piscina debido a que el agua ejerce una fuerza igual y opuesta al movimiento de sus brazos y piernas. Hasta los objetos que parecen en reposo tienen fuerzas que trabajan sobre ellos. Por ejemplo, la roca superior en esta formación ejerce una fuerza sobre la roca inferior, mientras que la roca inferior ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la superior. Los autos de carreras, los aviones y los cohetes son impulsados por fuerzas mecánicas. Gravedad y movimiento vertical. ¿Qué hay con el movimiento de los objetos que son impulsados hacia abajo por la gravedad? Los antiguos griegos creían que el movimiento vertical era natural, mientras que el horizontal era forzado.
Lo creían así porque una piedra cae verticalmente sin que ninguna fuerza externa aparente se le aplique. Si se deseaba que la roca viajara horizontalmente, una fuerza como la del músculo de un brazo debía ejercerse sobre ella. Ahora sabemos, gracias a Newton y a Galileo, que hay una fuerza que actúa verticalmente en la roca que cae y se le conoce como gravedad. ¿Cómo responden los objetos a la fuerza de la gravedad? Inicialmente, Aristóteles propuso que la velocidad a la que cae un objeto es proporcional a la masa del objeto. En otras palabras, Aristóteles creía que si un objeto tenía 2 veces la masa de otro, caería con el doble de velocidad. Galileo ejecutó experimentos para medir el ritmo al que los objetos caen a la Tierra. Gracias a Galileo, sabemos que la fuerza de gravedad terrestre provoca que los objetos se aceleren a un ritmo de aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. En otras palabras, la velocidad del objeto se incrementa en 9.8 metros por segundo por cada segundo que el objeto permanezca cayendo al piso. La aceleración debida a la gravedad terrestre se representa por el símbolo G. Conociendo que la gravedad provoca que un objeto se acelere a un ritmo de 9.8 metros por segundo cuadrado, podemos medir la aceleración aproximada de cualquier objeto que caiga a la Tierra. En cualquier momento, la velocidad de un objeto que cae a la Tierra es igual al tiempo que ha estado cayendo multiplicado por su aceleración. Después de 5 segundos de caída libre, la velocidad de un paracaidista será igual a 49 metros por segundo. Después de 7 segundos, la velocidad de un paracaidista será de aproximadamente 68.6 metros por segundo. Pero el paracaidista no logrará esa velocidad porque la resistencia del viento evita que un objeto se acelere más allá de su límite. La resistencia del viento ejerce una fuerza hacia arriba sobre los objetos que caen. Debido a la resistencia del viento, los objetos que caen a la Tierra alcanzan lo que se determina como velocidad terminal. La velocidad terminal es la velocidad máxima que puede alcanzar un objeto que cae a la Tierra. La velocidad terminal de un objeto se alcanza cuando la fuerza dirigida hacia arriba por la resistencia del viento es igual a la fuerza dirigida hacia abajo por la gravedad. En ese punto, las dos fuerzas son iguales pero opuestas y equilibran, provocando que el objeto continúe su caída libre a velocidad constante. La velocidad terminal para los paracaidistas es de aproximadamente 54 metros por segundo. Una vez que un paracaidista alcanza su velocidad terminal, dejará de acelerarse. Cuando el deportista despliega su paracaídas, la fuerza ejercida por la resistencia del viento se incrementa y comienza a desacelerar. La desaceleración debida al incremento de la resistencia del viento es lo que permite que el paracaidista aterrice con seguridad. Movimiento circular y fuerza centrípeta. Muchos objetos no se mueven en línea recta, sino en un movimiento circular. Si hacemos girar una pelota atada al extremo de una cuerda en un patrón circular, la fuerza de la cuerda en la pelota será perpendicular a la dirección del movimiento de la pelota en ese instante. Fuerza centrípeta. Si la cuerda se rompiera, la pelota volaría en línea recta, dado que la fuerza centrípeta ya no actuaría sobre ella. Cuando un objeto se mueve en un movimiento circular, su velocidad puede ser o no constante, pero su dirección cambia constantemente, así como su velocidad. En otras palabras, un objeto en movimiento circular se acelera constantemente. Sabemos, por la segunda ley de Newton, que para que un objeto se acelere debe actuar una fuerza sobre él. En el movimiento circular, esa fuerza es la fuerza centrípeta. Cuando la pelota se mueve, es la cuerda la que ejerce la fuerza centrípeta sobre la pelota. Cuando un auto atraviesa una curva, son sus neumáticos los que ejercen una fuerza centrípeta sobre el vehículo. Entre más rápido entre el auto a la curva, necesitará una mayor fuerza centrípeta para que el auto continúe en línea recta. Si la fuerza del auto que entra a una curva es mayor a la fuerza centrípeta que los neumáticos aplican a la superficie, el auto se moverá en línea recta y saldrá del camino.
Una de las razones por las que las curvas tienen peralte es para agregar esa fuerza centrípeta que el conductor y auto necesitan para continuar con seguridad. De forma similar, los autos deportivos tienen neumáticos más anchos que los comunes para proporcionarles mayor contacto con el camino. Y con ello mayor fuerza centrípeta. Cuando asistimos a parques de diversiones y carnavales, muchas de las sensaciones que experimentamos son el resultado de un constante cambio de velocidad en nuestro cuerpo, que son el resultado del movimiento circular y de la fuerza centrípeta. Movimiento de proyectiles. Otro tipo de movimiento es el movimiento de los proyectiles. El lanzamiento de pelotas de fútbol y de béisbol, balas que se disparan y satélites que orbitan la Tierra son ejemplos del movimiento de proyectiles. El movimiento de todos los proyectiles es a lo largo de una curva. Esta curva se llama trayectoria. Cualquier proyectil está sujeto a dos fuerzas, la fuerza que lo impulsa y la fuerza de la gravedad. Esas dos fuerzas trabajan juntas para darle al proyectil su patrón curvo. Entre más fuerte sea la fuerza que impulsa al objeto, más larga será la trayectoria del mismo. Cuando la pelota de baloncesto deja la mano del atleta, viaja de forma vertical hasta su punto vertical más alto, conocido por ápice. Después de alcanzar el ápice de su trayectoria, la pelota de baloncesto continúa hacia el aro a lo largo de la trayectoria curva y la fuerza de la gravedad ejerce una fuerza sobre ella. La pelota de baloncesto puede ser lanzada en muchas trayectorias diferentes, dependiendo de la distancia a la cesta o de la protección de los jugadores contrarios. Un satélite se coloca en su órbita lanzándolo sobre la Tierra y acelerándolo rápidamente sobre un patrón horizontal, evitando así que el satélite caiga sobre la Tierra. Los satélites pueden colocarse en diferentes órbitas alrededor de la Tierra. La mayoría de los actuales tienen órbitas geosincrónicas y orbitan a la Tierra a la misma velocidad a la que gira esta. Eso significa que esos satélites permanecen en una misma posición sobre la Tierra y por ello pueden ser fácilmente encontrados desde la superficie de la Tierra. Resumen. Nuestro universo está en constante movimiento. El movimiento de un objeto es relativo al marco de referencia del observador. El movimiento se mide en términos de rapidez, aceleración y velocidad. Hay 4 tipos básicos de movimiento: horizontal, vertical, circular y el de proyectiles, que es la combinación del movimiento vertical y horizontal. Entender y controlar el movimiento de los objetos es crítico para todos, desde los atletas y científicos espaciales hasta para los viajeros.